Cuarta parte. Escrituras freudianas. Capítulo 8. Lo que Freud hace con la historia, a propósito de una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Lo que llamamos espontáneamente historia no es sino un relato. Todo comienza con la presentación de una leyenda que dispone los objetos curiosos en el orden en que es preciso leerlos. Es lo imaginario que necesitamos para que él, en otra parte, repita solamente el aquí. Se impone un sentido recibido en una organización tautológica que no dice otra cosa sino lo presente. Cuando recibimos el texto, ya se llevó a cabo una operación que eliminó a la alteridad y su peligro, para no guardar del pasado, integrados en las historias que toda una sociedad repite en las veladas, sino fragmentos empotrados en el rompecabezas de un presente. Estos signos acomodados en forma de leyenda pueden, sin embargo, ser analizados de otro modo. Entonces comienza otra historia que tiende a establecer la heteronomía, esto pasó, dentro de la homogeneidad del lenguaje. Esto se dice, esto se lee. Historia que produce lo histórico en el elemento de un texto. Hablando con propiedad, en esto consiste hacer la historia. La palabra historia oscila entre dos polos. La historia que se cuenta, historie, y la que ocurre, Geschichte. Esta distinción tiene el mérito de indicar entre dos significaciones el espacio de un trabajo y de una mutación, porque el historiador parte siempre del primer sentido y tiende hacia el segundo para descubrir con el texto propio de su cultura la realidad de algo que pasó en otra parte y de otro modo. De esta manera produce la historia. Con los trozos que le organizó de antemano la imaginación de su sociedad, realiza desplazamientos, añade otras piezas, establece diferencias y comparaciones, descubre con estos indicios las huellas de otras cosas que lo remiten a una construcción ya desaparecida. Para resumir, crea ausencias. Con esos documentos, valiéndose de procedimientos de su oficio que no vamos a mencionar aquí, construye un pasado que es tomado, pero no absorbido por su nuevo discurso. Su trabajo es también un acontecimiento. Por el hecho de no repetir, logra cambiar la historia-leyenda en historia-trabajo. El mismo proceso operativo transforma la relación del historiador con el objeto pasado del que se hablaba y la relación interna entre los documentos que contenían al mismo objeto. En este último sentido vamos a tratar aquí de historia. No tratamos de deducir de conocimientos obtenidos de Freud su concepción de la historia, ni tratamos de medir los resultados de la interpretación freudiana de acuerdo con los métodos actuales de la investigación histórica, sino más bien queremos descubrir a qué responden y a dónde nos llevan las incursiones de Freud en la región histórica de su cultura. ¿Cómo trata él esta parte de su lenguaje, donde su curiosidad lo une con la afición de muchos de sus contemporáneos? Como analista, ¿qué hace con la historia? Preferimos examinar su trabajo en un caso particular. Corremos el riesgo de suscitar algunos problemas a los que no podremos darles una verdadera posición científica y mucho menos tendremos la ilusoria presunción de resolverlos. Tal vez esta nota sea también una reacción contra cierta manera de servirse del psicoanálisis. Un buen número de trabajos de etnología y de historia demuestran que el uso de los conceptos psicoanalíticos corre el riesgo de convertirse en una nueva retórica, de transformarlos en figuras de estilo. El recurso a la muerte del padre, a Edipo, o a la transferencia sirve para todo. Como se supone que estos conceptos freudianos pueden utilizarse para cualquier cosa, no es raro que los introduzcan en las regiones oscuras de la historia. Desgraciadamente, solo son objetos decorativos si su único fin es señalar o cubrir púdicamente lo que el historiador no comprende.
Circunscriben lo inexplicable, pero no lo explican. Dan testimonio de una ignorancia. Se les encuentra donde una explicación económica o sociológica deja un hueco. Literatura de elipsis, arte de presentar los residuos, sensación de un problema tal vez, pero de ninguna manera análisis freudiano. 1. Lo histórico. Producción de la Aufklärung freudiana. El estudio acerca de una neurosis demoníaca en el siglo XVII data de 1922. Para todas las precisiones necesarias para el diagnóstico, me remito al texto. La historia es conocida, pues se encuentra en un manuscrito de los siglos XVII-XVIII. El Trophaeum marianocellense, del cual Freud nos da una descripción detallada. Hubo una vez un pintor bávaro, Christoph Heitzmann, el 5 de septiembre de 1677, llevando una carta de presentación del cura de Pottenbrunn, Baja Austria, se presentó en el monasterio de Mariazell, en Cell, Estiria. La carta, escrita el 1 de septiembre por Leopoldo Braun al abad del convento y copiada en el Trophaeum, contaba que el pintor había llegado desde hacía muchos meses a Pottenbrunn y que el 29 de agosto fue atacado en la iglesia por terribles convulsiones y que en los días siguientes presentó los mismos síntomas. Interrogado por el cura, confesó que se había dejado seducir por el diablo en 1669 y que se comprometió entonces por escrito a pertenecerle en cuerpo y alma al cabo de 9 años. Otros textos nos informan que su melancolía estaba entonces relacionada con la muerte de su padre, causa de la depresión que precedió a su contrato con el diablo. El cumplimiento del pacto caía el 24 de septiembre de 1677. El infeliz esperaba que la bienaventurada Virgen María de Cell lo salvaría, obligando al maligno a devolver el pacto escrito con sangre. Según un relato escrito muy probablemente durante septiembre de 1677 y que también nos lo presenta el Trophaeum, desde su llegada a Mariazell, Heitzmann fue exorcizado durante 3 días y 3 noches. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María, hacia medianoche, vio que el diablo se le aparecía bajo la forma de un dragón alado en el lado izquierdo del altar consagrado a la Virgen. Separándose violentamente de los sacerdotes, se precipitó hacia el altar y anuló su pacto. Al cabo de algunos días volvió a Pottenbrunn y de allí se dirigió a Viena, donde vivía su hermana casada. A partir del 11 de octubre y hasta mayo de 1678 tuvo de nuevo convulsiones, apariciones extrañas y una vez parálisis en las piernas. Se puso a describir sus estados en un diario, copiado también en el manuscrito de Viena, redactado hasta el 13 de enero de 1678 e ilustrado por él mismo con pinturas que representan sus visiones, en particular al diablo, que aparece ya como honorable burgués, ya como demonio provisto de mamas. Volvió a Mariazell, donde se quejó de ataques del mal espíritu que atribuía a un segundo pacto, escrito con tinta, hecho con el diablo. Después de una repetición de los exorcismos, recuperó ese pacto el 9 de mayo, hacia las 9 de la noche. Poco después se hizo religioso con los Hermanos Hospitalarios o Hermanos de la Misericordia, bajo el nombre de Hermano Crisóstomo. Murió el 14 de marzo de 1700 en Neustadt, a orillas del Moldava. La reseña que le consagra el provincial, de acuerdo con una información de 1714, menciona una vida regular a pesar de la tentación maligna que le venía de tiempo en tiempo de hacer un nuevo pacto con el diablo. Es verdad, añade el informe, que esto le pasaba cuando había bebido un poco más de vino. El manuscrito copió cuidadosamente los 2 sígrafos,
uno escrito con sangre. Yo, Christopher Heisman, me consagro a Satanás para ser su propio hijo y pertenecerle en cuerpo y alma al cabo de 9 años. El otro escrito con tinta. Yo, Christopher Heisman, me comprometo por escrito con ese señor para ser su propio hijo al cabo de 9 años. Se trata, pues, de un caso de posesión. Hay miles de ellos en el siglo XVII. Este rincón negro de la historia, este universo salvaje de las supersticiones, detiene y fascina a la vez al historiador y al filósofo. Pero el murmullo de esta experiencia marginal no entra en nuestro discurso. Ahora bien, he aquí que para Freud esos tiempos sombríos son por el contrario una mina a ciclo abierto. Lo que para nosotros es noche se le presenta con plena claridad, según dice. Con esto se despierta la incredulidad o la sospecha, puesto que el historiador, determinado por su documentación, solo capta la brujería como un hueco al margen de lo escrito y de su texto, y el filósofo define lo diabólico como el término eliminado, y una vez eliminado ilegible, dentro de una estructura de límite esencial para la constitución de toda razón y de toda sociedad. Pero estas no son las preguntas a las que Freud en este texto cree responder. ¿Tendríamos, por lo menos gracias a la clarificación freudiana y puesto que trabaja en el terreno de la historia, un modelo científico que precise lo que llamamos interdisciplinariedad? Este encuentro nos permitiría definir las condiciones de una diferenciación y de una confrontación entre ciencias afines, en este caso entre la historia y el psicoanálisis. Con esto se nos ofrece una magnífica oportunidad, la de liquidar a esa interdisciplinariedad floja que se insinúa en nuestros días a través de los intersticios que quedan entre los campos definidos por las ciencias, interdisciplinariedad que sólo aprovecha de estos encuentros lo vacío, lo incierto y lo inconfesable, y que deja a cada ciencia la facilidad de atribuir a otras lo que está más allá de su propia explicación. La interdisciplinariedad que buscamos trata más bien de captar constelaciones epistemológicas que se dan recíprocamente una nueva precisión de sus objetivos y un nuevo estatuto para sus procedimientos. Pero Freud no lo entiende así. Él escribe para el que cree, Glauben, en el psicoanálisis. Lo hace en el nombre de una ciencia a la cual su éxito en general, Überhaupt, le concede el derecho cesario de extender sus investigaciones a nuevas regiones y el aplomo para confirmar sus primeras conquistas. Envía su flecha hacia Troya, seguro de que la ciudad amurallada de los brujos también cederá y solo cederá ante esta arma. Por primeras providencias, Freud toma ante el manuscrito de Mariazell una actitud muy característica, pues si él se vale de su instrumento en una tierra para él todavía en barbecho y no cultivada psicoanalíticamente, es decir, los escritos del siglo XVII, no es porque esta tierra le sea extranjera, distante y tenida en conjunto como algo pasado, sino al contrario, porque la considera como suya. Los documentos que lee pertenecen a su paisaje, forman parte de su presente, pero de un presente no analizado, lo cual es un indicio muy revelador. El documento de Mariazell forma aquí una parte del conjunto, facticio pero real, constituido por las lecturas, los conocimientos, los intereses, en suma por toda la cultura de Freud, superficie plana y totalmente contemporánea, en la que se da un lugar al documento antes de que él mismo se autorice. Freud ya está dentro de ese lenguaje, el de sus clientes, de sus amigos, de sus lecturas, antes de actuar como sabio. Desde este punto de vista, el manuscrito no le plantea ningún problema distinto del que le plantea cualquier otro fragmento de su lenguaje.
pero precisamente va a convertirlo en un documento histórico de una manera que le es muy propia y gracias a una operación científica muy suya que se extiende también a este documento o a este elemento de su cultura. A este agrupamiento de palabras colocado, como todos los demás en la geografía cultural de un presente eterno, el pasado no es sino una modalidad del presente. El análisis le va a dar una nueva densidad. Así, procede por lo demás la terapéutica freudiana. Descubre en las palabras del enfermo una organización que revela un origen. A estas palabras las remite a los acontecimientos que ellas mismas están ocultando y que se convierten, a la vez ausentes y presentes, en un pasado. La interpretación parte ingenuamente de lo que se puede encontrar en todas partes, nos dice Freud, pero obliga a lo presente y a lo cotidiano a deducir las conclusiones más extrañas. La historia es una forma de esta extrañeza, pues no es ni un dato inmediato ni un a priori, es el producto de un acto científico, que en este caso proviene del psicoanálisis. ¿Cómo? Ateniéndose al caso de Heitzmann, Freud lo va a probar con su Aufklärung o elucidación, esta es la palabra del texto, Aufklären. Bástenos por ahora indicar el propósito general. Como siempre, este análisis convierte las relaciones entre palabras en huellas de relaciones entre tiempos. Trabajando sobre el texto, el análisis convierte la superficie de los elementos verbales en un sistema de interrelaciones que organizan a esta misma superficie, que ensamblan las palabras en función de cosas borradas o perdidas y que convierten al texto en el signo engañoso de acontecimientos pasados. Quiero subrayar el hecho de cómo una historia puede implicarse dentro de una relación verbal y cómo puede constituirse por el examen freudiano. El caso Heitzmann parece ser por sí mismo histórico, pues data del siglo XVII, lo cual ya nos da una manera de clasificarlo dentro de los casilleros de una repartición cronológica presente. En realidad, se convierte en histórico en el momento en que se inscribe dentro de una problemática de la historia, problemática que Freud no puede dejar de manifestar con su trabajo interpretativo. 2. Para una historia del siglo XVII. No me voy a detener en el interés heurístico que puede presentar una neurosis demoníaca para el historiador o el filósofo. Yo que he vivido mucho tiempo en las márgenes de la historia del siglo XVII, lo considero muy grande. Desde este punto de vista, los argumentos que Ida McAlpine y Richard Hunter oponen a la tesis freudiana se inspiran demasiado en una erudición más cientista que científica y muy próxima a ese bazar oriental al cual una filosofía de las religiones ha tenido durante mucho tiempo el honor de parecerse. Se acomodan juntos, según su forma, los cacharros que vienen de cualquier parte y todos los diablos con mamas se encuentran en el mismo anaquel, como en otro están todas las lunas que se han encontrado a través de las civilizaciones. Este tipo de análisis destaca en la multiplicidad de las religiones un solo tema. En este caso, por ejemplo, se trata de diablos provistos de atributos femeninos como mamas, etc. Del todo al que pertenece, este análisis aísla un elemento para unirlo a un objeto constituido antológicamente según analogías fundadas únicamente en los subentendidos del observador. En realidad, el sentido de un elemento solo es accesible a través del análisis de su funcionamiento dentro de las relaciones históricas internas de una sociedad, es decir, en la medida en que este elemento se toma como un término inscrito dentro del sistema de un lenguaje. McAlpine y Hunter no dejan de tener razón cuando juzgan como insuficiente y errónea a la información que hace decir a Freud que la representación de diablo con mamas en las pinturas de Heitzmann es insólita.
Pero este punto no es esencial en la argumentación de Freud, quien responde aquí a las contradictorias con sus propias armas. Freud quiere decir otra cosa. Dentro de la perspectiva de una historiografía, la interpretación de la época clásica puede conservar dos puntos del análisis freudiano que sin duda son susceptibles de un mayor desarrollo. Únicamente los menciono ya que no se refieren al objetivo del presente estudio, sino a sus derivaciones. En primer lugar, la importancia de la ambivalencia diablo-Dios, recalcada por Freud, parece confirmada por las múltiples formas de su permanencia a lo largo del siglo XVII. Así, por ejemplo, el Estado, y en teoría la razón de Estado, cuando reemplaza la autoridad religiosa, se convierte en un sustituto, un ersatz del padre, que ha sido, valiéndose de una palabra del texto, desgarrado por las guerras de religión. Pero la ambivalencia inicial del padre sigue patente en cada iglesia por la oscilación de toda la experiencia religiosa entre lo divino y lo diabólico, y en el otro bando resurge como la ambigüedad que hay en el movimiento que a veces nos hace llamar a la razón de Estado, de derecho divino o razón del infierno. Y podríamos dar muchos ejemplos más. Por otra parte, para Freud, cuando analiza el texto, los pactos de Heisman con el diablo representan un contrato que concede al pintor, privado de su padre muerto, el beneficio de tener otro padre a cambio de su vida, cuerpo y alma al cabo de 9 años. Se comprometerá enseguida del mismo modo con la congregación de los Hermanos de la Misericordia para poder ser hijo. Esta interpretación sugiere que durante el siglo XVII, en el acontecer nocturno de los aquelarres y en el diurno de la vida cívica, las estructuraciones socioculturales diferentes tienen un origen análogo. De esta manera, en efecto, uno se consagra de diversas formas para tener el privilegio de ser cliente, feligrés o hijo. El problema se plantea cuando ya no está el padre a quien consagrarse. De ahí se sigue la diversidad de representaciones que toma el mismo cargo del rey durante algún tiempo. A esta conclusión de la necesidad de ser hijo y de ser considerado como hijo por un padre, podríamos oponer, pero ¿hasta qué punto?, la organización presente de una sociedad en la que el deseo de existir se constituye y se enajena al encontrar de nuevo al padre, pero como algo facticio, determinante, como un lenguaje social y como una ley anónima. Pero dos cuestiones deben detenernos, asociadas de un modo a primera vista paradójico, pero en realidad complementarias del modo como las enlaza el procedimiento freudiano. Una, la legibilidad del pasado. Otra, las sustituciones del padre. 3. Del pasado legible al pasado o al presente oculto. La neurosis demoníaca del siglo XVII, se nos dice, se presenta con plena claridad. Se parece por lo demás a la neurosis infantil, que se descubre más fácilmente que la del adulto. El siglo XVII, esa edad de la humanidad a la que Freud considera primitiva y a la que también llama medioeval, descubre con el simple ojo, mit freien Augen, una enfermedad que en el siglo XX solo se revela una investigación profunda. Entonces era evidente lo que hoy es oscuro. La Aufklärung de las representaciones propias de esos niños del siglo XVII no es sino un juego de niños. Así pues, lo más antiguo sería más claro. Esta posición nos permite interpretar la pretensión freudiana indicada al principio de su estudio de reconocer bajo otras palabras, las del siglo XVII, las mismas estructuras neuróticas, porque no se trata aquí de una realidad oculta, homogénea, como un esencial o un thumos que sostendría la discontinuidad de las representaciones. El historiador profesional más bien tiende a substantificar la continuidad bajo la forma de un progreso, de una lógica, de las cuales la historia sería la manifestación
o de un cuantitativo cuyas claves de interpretación determinan de antemano las continuidades, etc. Freud admite demasiado pronto como realidad histórica lo que es solamente la coherencia de su discurso historiográfico y como un orden en la sucesión de los hechos, lo que es solamente el orden postulado o impuesto por su pensamiento. Freud no habla aquí de una permanencia de la cosa bajo diferentes vestiduras. Para él, la misma relación de ambivalencia y de tensión pueden repetirse y por consiguiente volverse a encontrar como un contenido, nos dice Inhalte, revelado por las máscaras sucesivas que lo representan ya bajo la forma de una vestidura demonológica en el siglo XVII, ya en el lenguaje de las enfermedades orgánicas en el siglo XX. El contenido constante es una relación entre dos términos cambiantes, uno de los cuales era ayer la máscara diabólica, hoy la migraña, la úlcera, la enfermedad orgánica. Lo que se puede reconocer más fácilmente en el pasado es la misma enganifa, porque nos aparece claramente como lo que es una enganifa. El engaño con el que se presenta y se oculta el conflicto rehusado es más claro. La huella de la desaparición del padre era más visible ayer que hoy. Esta afirmación establece una distancia histórica entre el lector y el documento analizado. Esta distancia puede expresarse con la fórmula era visible, pero aquí la visibilidad da peso al imperfecto era. Mide una distancia entre tiempos diferentes. Con esta concepción se enlazan otros datos del texto. En primer lugar, Freud evoca un más acá del siglo XVII. Hacia arriba, un principio se establece como Anfang, comienzo, o como Ursprung, origen. En ese tiempo primitivo, la dualidad del padre, proyección de una relación ambivalente con el padre, se presentaba en una personalidad única, a la vez diablo y Dios. Al principio reinan lo mismo y lo simple. Jano lleva solo la ambigüedad conflictiva. Este Urbil, prototipo primitivo, más tarde se nos dice, se desgarró y se fragmentó. La dualidad presente en la primera imagen infantil, sumisión tierna y desafío hostil, se explicitó en dos personajes opuestos, Dios y el diablo. El progreso fragmenta al aclarar. Si, pues, el pasado es más legible que el presente, se debe a esta ley, a la que llamaremos freudiana, sin distinguir todavía si es planteada o exhumada por Freud, que da a toda explicación, como límite original y como primera evidencia, la simple representación de una ambigüedad insuperable. No es este el lugar para desempacar todas las verificaciones o las refutaciones que puede traer la antropología respecto a este punto de vista. De todas maneras, Freud nunca creyó que el psicoanálisis lo dispensaba de una información sociohistórica exacta ni de una posición clara de la articulación entre lo individual y lo social. Sus investigaciones en los manuscritos de Mariazell demuestran que consideraba necesario apoyarse en una documentación abundante, más aún erudita. Lo mismo se nota en las investigaciones que emprendió antes de escribir sus estudios sobre Leonardo da Vinci, 1910, sobre el Moisés de Miguel Ángel, 1914, etc. Y todavía más en la pena que expresa, refiriéndose a estas obras, por haberse visto obligado a sacar conclusiones amplias partiendo de un número insuficiente de datos. Antes de escribir, le era necesario contar con un inventario exacto de los fenómenos. Por otra parte, consideraba a Tótem y Tabú, 1912, como una obra capital, tan importante como La ciencia de los sueños, 1905, a la cual se oponía y completaba. Un análisis de los lenguajes y de la génesis que revelan sus estructuraciones supera la división entre la psicología individual y la psicología colectiva. En Tótem y Tabú, Freud se proponía un objetivo que seguía manteniendo esta división, intentaba crear un lazo de unión entre etnólogos, lingüistas, folcloristas, etc. por una parte y psicoanalistas por la otra. Colaboración, decía, que no puede ser sino fecunda,
aunque no pueda dar a unos y a otros lo que les falta. A los primeros, una iniciación suficiente en la nueva técnica psicológica. A los segundos, una maestría suficiente en el manejo de los materiales que esperan su elaboración. Con esta falta, confiesa que obtiene de otra parte el material necesario. En el caso de Heitzman, se lo debe al Dr. R. Bayard Thorne, consejero áulico, director de la Biblioteca Antiguamente Imperial y Real de los Fideicomisos de Viena, que publicó separadamente un trabajo. Pero recibe también de Bullind la documentación sobre el presidente Wilson o de Fraser y de muchos otros los hechos que se refieren al totemismo, etc. En realidad, este material es el producto de las investigaciones sobre las cuales se va a apoyar el psicoanálisis. No se trata de hechos, sino de fabricaciones. Podríamos decir que son todavía hechos, pero hechos históricos, resultado y signo de las ciencias fines, las del principio del siglo XX. Se encuentran, pues, en la misma posición que los hechos de los que habla Freud y sus clientes, palabras o hechos que también son elaborados y casi manufacturados. Cuando se trata de enfermos, el analista capta de golpe el material de su lenguaje como un producto. Respecto al material que recibe del historiador o del etnólogo, ¿conserva Freud la misma actitud? He ahí el problema. Importa pues poco, al contrario de lo que se dice a menudo, que los conocimientos de Fraser hayan sido anticuados o deficientes. Los de Dora o de Hans, de los que trata en 5 psicoanálisis, lo han sido todavía más. Pero una vez que el analista confesó que dependía de ese tipo de lenguaje, como depende del lenguaje de sus clientes, debemos preguntarnos cómo lo trata, como significante o como realidad, y por otra parte, cómo sitúa su trabajo interpretativo en relación con esa carencia. Cuestión grave, pero que no debe ser desplazada por problemáticas diferentes a las de Freud. 4. Ocultar trabajo de la historia. Pero volvamos al texto sobre la neurosis demoníaca, texto que por lo demás tal vez se organizó dentro de la tendencia de un recurso al Urbil debido a la presión que llevaba entonces a otros pensadores contemporáneos a tratar del origen del lenguaje y del desarrollo de las lenguas. Sea de esto lo que fuere, el concepto introducido por Freud enfoca el lenguaje dentro de algo simple, vil, único, que ya no está ahí, origen desaparecido, y que solo queda convertido en múltiple, cada vez más oculto por el hecho mismo de la fragmentación elucidadora y por consiguiente menos aparente. El trabajo de la historia Geschichte no cesa de ocultar lo que era legible debido al gesto mismo que desmultiplica lo simple para descubrirlo. Las explicaciones efectúan un despliegue de los contrarios y debido a esto multiplican las representaciones, es decir, rompen el Urbil en 1000 facetas cuando lo repiten dentro de un lenguaje analítico. Llevan a cabo la descomposición y el camuflaje de un conflicto que en un principio era muy claro. Se trata a la vez de un movimiento de análisis y de desaparición. En el momento en que Freud descubre ese trabajo explicativo, cuya aceleración en el siglo XIX tal vez hizo posible el psicoanálisis, encuentra de nuevo el conflicto, pero ya no como imagen vil, sino como la ley científicamente verificada que organiza a cada lenguaje nuevo, al del enfermo, al de una sociedad, etc. Asimismo, le da a la ciencia otro objeto, el significado, el contenido que se pierde al elucidarlo, el objeto que siempre se pierde al ser analizado, finalmente la relación entre esta pérdida y las explicaciones. Un original Urbil queda presente en su estudio. El mismo estudio lo implica, o más exactamente lo plantea. Pero este original no es ni un objeto fuera del estudio, como un dato anterior a él, ni el resultado de una simple tautología gracias a la cual el discurso analítico haría de su condición de posibilidad un elemento de su desarrollo. Esta ciencia establece al contrario
como ley del lenguaje, como su propia ley, una diferencia de tiempos y un trabajo del tiempo. Algo semejante se sugiere a propósito del tótem, padre animal, inmensa tomadura de pelo etnológica admitida en esa época por los autores más serios. Freud ve allí el término inicial, verificado pero necesario, de una relación constitutiva de la historia que va de lo simple a lo complejo, es decir, de la ambivalencia representada por el tótem a la disociación explicativa ulterior. Descubre, pues, en lo representado original el primer indicio de la ley que va a regir las explicaciones, las transformaciones y las revelaciones de la imago totémica, el código más antiguo, Alstenten, de la humanidad. Puesto que la ambivalencia es allí más visible, el tabú es más antiguo, alter, que los dioses, y se remonta en el tiempo a una época anterior a toda religión. Ciertamente nos encontramos aquí con una concepción que no hubiera podido pensarse sin la posteridad historiográfica y cientificista del hegelianismo, es decir, sin las transposiciones en términos de progreso de una visión totalizadora de la historia. Pero dentro del elemento cultural de su época, en el momento en que toma por su cuenta los productos fabricados por la etnología o la historia de su tiempo, Freud les cambia el sentido. Los organiza en función de otro tipo de unidad o de objeto científico, relativiza y aún invierte el progreso, plantea otro problema. Es así como la huella del Urbil, todavía muy clara en el siglo XVII, va a sumergirse en el sumidero de las explicaciones sucesivas que van a ocultarlo. Podríamos comparar este proceso con el que ocurre cuando un enfermo es recibido en un hospital psiquiátrico. Los caracteres de su neurosis, muy claros a su llegada, se esfuman cuando se les introduce en una organización médica, se les sumerge en la ley de la sociedad de los hospitales y en el cuerpo social de un saber psiquiátrico. Se sumergen cada vez más a medida que se encierran, disimulados por la misma institución terapéutica. La historia sería una iniciación progresiva a estas estructuras propias de asilos. Cada discurso social borra los síntomas que le han permitido nacer. La cultura intervendría al desplazar las representaciones, por ejemplo, ya no se cree en el diablo, pero al borrar algo imaginario, convertido en arcaico gracias a los desplazamientos, la cultura cree que únicamente se dedica a cuidar o a suprimir, cuando lo que hace en realidad es ocultar de otro modo y mejor. En esta perspectiva, las terapias sucesivas se escalonan a lo largo de la historia como medios para curar, para cuidar o para progresar, que siguen siendo siempre diferentes maneras de ocultar. Con esto tenemos, tal vez, un indicio del lugar terapéutico que Freud se da a sí mismo. El psicoanálisis no es un nuevo episodio en el progreso de una aniagasa que va creciendo con la capacidad de descubrir engaños y con la misma lucidez. Más bien establece un corte epistemológico en el proceso indefinido. Sería el medio de pensar y de practicar una alucidación de un tipo nuevo, válido, gültig, en general, y destinado finalmente a dar cuenta de una doble relación estructural que excluye la posibilidad de una conclusión definitiva. Por una parte, la relación de cada analítica, que fragmenta la representación al sumergir lo representado con lo que tiene que mostrar y con lo que tiene que desplazar. Por otra parte, la relación de cada Aufklärung con las elucidaciones anteriores o vecinas, en la medida en que ver mejor lo que está representado es a la vez una necesidad científica y una nueva manera de ser engañado sin que uno lo sepa. 5. Las sustituciones del padre. A propósito del diablo de Heisman, Freud habla del sustituto del padre, Vaterersatz. El diablo es el que toma el lugar del padre. Pero a este Ersatz, o más exactamente al padre exaltado, o más aún a la copia del padre, es decir, a la imagen que viene después, Nachbild, lo sustituye otro, la acreditada congregación de los Hermanos de la Misericordia. Esta priva al pintor del placer al imponerle la ley de la ascesis,
dejando aparte de vez en cuando el detalle de la botella. Pero este precio le ofrece un socorro, responde al abandono, Verlassen, que el pintor siente durante el invierno desolado que pasa en Viena, de 1677 a 1678, en casa de su hermana casada y que precede a su decisión de renunciar al mundo. La congregación le satisface la necesidad que tiene de asegurar su existencia, tanto en el sentido material como en el psicológico. Para él, la congregación equivale a un seguro de vida, encuentra en ella al reemplazante del padre nutricio. Heisman, de una manera distinta, es ahora nutrido por los ángeles, ya no diabólicos, sino religiosos. Lleva un poco más lejos, Weiter, su enfermedad. La frontera entre lo patológico y lo normal es solo una sustitución. Únicamente desplaza una tensión no resuelta al mismo tiempo que cambia los términos del mismo voto. Ciertamente pasa del uno, el diablo, al múltiple, los hermanos de la congregación. Un duelo imaginario, el pacto con el diablo, se transforma en la ley de una sociedad, la comunidad. El silencio postrado, propio de su idea obsesiva, que guardaba durante el invierno vienés, se convierte en un discurso, articulación de palabras, porque después de mayo de 1678 encuentra al fin palabras, él que no lograba expresarse. Pero son palabras que dicen la misma cosa al desmultiplicarla y al ocultarla. En lo sucesivo, le es preciso entregarse en cuerpo y alma para recibir el privilegio de ser hijo. Se trata únicamente de la inversión maligna, todavía diabólica en el sentido en que esta historia puede serlo, de la situación intermedia que conoció en Viena después de haber sido liberado del diablo y antes de entrar en la congregación. Durante ese invierno estaba en un estado de vacación y de ausencia de protección, durante un tiempo sin trabajo, sin ascesis y sin recurso, sin padre. El diablo era antiguamente una máscara cuyo significado es revelado por otra máscara. Para Heisman, el trabajo ascético del religioso lo dispensa del trabajo que consistiría en asegurar él mismo su propia existencia, se compromete a practicar una ley común a la cual se abandona y se consagra para no ser abandonado. Fundamentalmente Freud considera no tanto a los sustitutos del padre, sino a las sustituciones del padre. No quiere decir con esto que el desplazamiento no tenga consecuencias reales, ni que la curación sea como el escamoteo de un conejo que siempre está allí, pero escondido de otro modo. Es algo más que un juego de prestidigitación. Desde un punto de vista puramente terapéutico ha habido progreso, pero en el sentido en que las manifestaciones, visiones, convulsiones han desaparecido en Heisman o que en lo sucesivo serán de naturaleza social. Queda un conflicto aparentemente reabsorbido, representado todavía por una forma religiosa. En otra parte o en otros tiempos, esa forma será científica, política, etc. La ironía suspicaz de Freud la llamará normal, ya que se la puede encontrar en todas partes. Sin embargo, el noble aspecto de lo normal, modelado sobre una ley, ya no enseña, sino oculta la permanencia de las cosas más raras. Un proceso de tipo inverso se evoca en el caso de los comerciantes, entre los cuales el déficit de los negocios se compensa con síntomas patológicos. Es el mismo proceso de sustitución, pero por caminos contrarios, ya que Heisman es llevado de las manifestaciones neuróticas a la profesión de vida religiosa. Religión y comercio se refieren igualmente a un pacto que las dos palabras llevan inscrito en su etimología. Una vez despierta la atención por la estructura homóloga de un pacto, por esa piedrecilla blanca que nos pone en el camino de una interpretación, debemos preguntarnos qué es lo que el comerciante Kaufmann compra verdaderamente a la clientela que lo nutre, qué seguridad análoga busca a través de las desviaciones de un lenguaje patológico y si, con estas manifestaciones anormales, no está revelando el provecho que esperaba de su clientela. Sería pues un ersatz que le beneficia en su enfermedad. Del cliente a la enfermedad hay un efecto de sustitución. Bajo otros nombres volvemos a encontrar
la misma tensión en todas partes. Pero ¿dónde se manifiesta más? ¿Dónde se oculta mejor? De todas maneras, solo gracias al psicoanalista, en el caso que éste sea un comerciante de palabras, consagrado y dedicado a una ciencia o adherente a una nueva congregación, obtiene por su fidelidad a la ley de una clientela, de un saber o de una sociedad, el derecho de ser nutrido por los ángeles. La sospecha puede extenderse a todas las formas actuales del saber o del comercio. Bajo figuras diversas, un pacto garantiza siempre, gracias a una añagaza repetida indefinidamente, una seguridad de existir a todo el que aplique una ley. Los sustitutos del padre se insinúan en la amplitud de las estructuras sociales o ideológicas. Estos ersatz ya no tienen la apariencia de una noche arcaica o de un diablo imaginario, más bien se presentan con los colores del día, de lo normal y del saber. De las bellas representaciones primitivas se pasa simplemente a las manifestaciones civilizadas, más aún científicas, de la ley protectora, objeto de ternura y de reto, recurso contra el abandono. El hecho de que Heisman se vaya con el diablo después de haber perdido a su padre o con los hermanos después de haber expulsado al diablo, como dice Freud, es muy fácil de explicar, pero que las mil formas actuales de las instituciones hagan de lo normal una máscara de la norma oculta es algo menos visible y más difícil de descubrir. En uno de sus aspectos esenciales, la historia puede considerarse como una sucesión de terapéuticas. Entre las muchas modalidades que se pueden encontrar, existió en el pasado la devoción al santo terapeuta o el pacto con el diablo. Pero también son terapéuticas el culto de la ciencia, la inquieta liturgia comercial o las mismas prácticas analíticas. Cada nuevo uso nos presenta una salud o una lucidez que han sustituido las formas anteriores de la misma enfermedad. Este proceso va desplazando progresivamente las manifestaciones de una misma tensión. Gracias a él se mantienen y fundamentan las diferencias socioculturales y la diversidad de la historia, objeto de la historiografía. Pero estas modificaciones revelan y repiten siempre la ambivalencia planteada claramente desde el Urbil. El padre nunca muere. Su muerte no es sino una leyenda más y un signo de la permanencia de su ley. Todo pasa como si jamás pudiéramos matar a ese muerto, como si el creer que ya nos dimos cuenta del hecho, que ya lo exorcizamos con otro poder o que ya lo convertimos en un simple objeto de conocimiento, un cadáver, significa solamente que nos hemos desplazado una vez más, que estamos precisamente donde ya creíamos no estar, en el mismo saber y gozando del provecho que ese saber nos asegura. 6. El acto y la ley. Si existe repetida por la historia esta ley inaccesible de una manera distinta como aparece en sus manifestaciones sucesivas a partir del Urbil inicial, si esta ley está siempre ahí pero nunca se nos da en sí misma inmediatamente en una Aufklärung, ¿la ciencia freudiana no es acaso ella misma un episodio nuevo de la misma ley? ¿Una elucidación más en el movimiento que oculta mejor el significado al desmitificar una de sus representaciones? Este problema resulta de la lucidez freudiana, pero la vuelve contra ella misma. Finalmente, es oponer lo que la historia hace de Freud a lo que Freud hace de la historia. ¿No es acaso esto una denegación adherida, pegada como la sombra de toda ciencia o de toda filosofía de la historia? Ya que no podemos tratar de esta cuestión en toda su amplitud, quedémonos con los elementos de solución que nos proporciona el estudio particular del caso Heisman. Este estudio no nos da únicamente lo que nos remite una ley general, nos muestra la misma aplicación de la ley. Desde la perspectiva de una praxis, el análisis es, a la vez, la aplicación de la ley freudiana y el acto de Freud.
El estudio apoya a una sobre el otro, sitúa al autor en relación con su ciencia. En su praxis, llama la atención en primer lugar el recurso a una ley. En efecto, al cabo de una frase, una regla metodológica nos proporciona el postulado de un procedimiento de investigación para una ley de la historia. El que exista un movimiento indefinido que consiste en ocultar es lo que significa el encarnizamiento de la investigación científica. Entre los elementos proporcionados por el manuscrito de Maria Serre, así como entre las etapas sucesivas de la vida de Heisman, debe haber una lógica. En su estudio, Freud implica siempre el a priori de una coherencia que debe encontrarse. Al catalogar los indicios pequeños y grandes que observa en el caso de Heisman, escribe lo siguiente, excluyendo una vez más toda reducción del análisis a una simple fenomenología. Los momentos que podemos localizar en la vida del pintor están unidos unos a otros de un modo cualquiera simple o complicado. Forman, como dice Lacan, una cadena de palabras. En otros términos, hay un orden. Hay una discursividad posible, tal como debe haber una razón en la acción del pintor. Lo que constituirá la racionalidad de la explicación científica se funda en la Aufklärung freudiana sobre una ley oculta cuyas huellas son las palabras y las acciones dispersas de Heisman. Hace un momento vimos cómo el análisis establecía la historia como una relación entre manifestaciones sucesivas. Aquí, el análisis aparece referido a la historia, sigue dócilmente las huellas para encontrar la relación. Hay un movimiento circular entre la praxis de la investigación y la teoría de su objeto. Sin embargo, dentro de esta praxis metódica y científica aparecen acontecimientos, el acto freudiano. El enlace necesario que debemos descubrir no debe llegar a ser una ley que debamos poner en práctica o un saber que tengamos que sostener. Todo esto haría de la ciencia el equivalente del diablo o de la congregación de Heitman. Entre la racionalidad de la que da testimonio el análisis y la ley que repite la historia, hay un salto infinitesimal, si se quiere, pero fundamental. El procedimiento científico no depende únicamente de la ley que exhuma y manifiesta. Una diferencia que por definición nunca se puede localizar separa el discurso establecido por un acto del sabio, de la ley que une a la ciencia con las formas sucesivas de una necesidad de protección. El trabajo por el cual el mismo sujeto se autoriza para existir es distinto del trabajo del que el sujeto recibe el permiso de existir. El proceso freudiano trata de articular esta diferencia. La historia puede ser la indicación de un nuevo comienzo y no solamente el efecto de un desplazamiento. Por lo menos, esto es lo que nos presenta esta forma de historia que ya es la praxis freudiana. Finalmente, esta praxis encuentra su sentido verdadero no en las elucidaciones con las que sustituye a las representaciones anteriores, sino en el acto mismo, al que nunca termina de explicar. Sin embargo, esta enunciación nunca es diferente de su enunciado, ni el acto se da jamás fuera de una Aufklärung. Por lo demás, en estas dos figuras de la historia o de la praxis, la que repite y la que establece, nada objetivo garantiza la diferencia. Ellas nos remiten a la ambigüedad de la palabra historia, palabra inestable, que se balancea ya del lado de la leyenda, texto recibido, ley que es preciso leer, provecho de una sociedad, ya del lado del convertirse en otro, riesgo de afirmarse al asegurarse a sí mismo su existencia. El mismo analista no se escapa de esta ambivalencia, se oculta a sí mismo lo que debe elucidar desde el momento en que su ciencia se convierte en un auxilio engañoso, desde el momento en que guarda únicamente los depósitos pero no los recursos, desde el momento en que convierte a una enseñanza, a una clientela y aún a una sociedad en el ersatz exaltado del padre, de la congregación o del diablo de antaño. Freud traza una línea divisoria entre estas dos vertientes de la práctica psicoanalítica
cuando menciona el principio inaccesible del que se vale como de una navaja de rasurar para cortar los significantes en la superficie de un discurso o de un texto. Va a enunciar el criterio que lo librará de recibir a su propia ciencia como una ley nutricia. Nos va a explicar también, en un abrir y cerrar de ojos, el imperialismo de sus diagnósticos y su manera, para nosotros bastante sorprendente, de imponer una interpretación con solo decir ante una palabra del enfermo, ahí está. En su práctica, instituye el acto del sabio como algo más allá de un saber necesario. En efecto, curiosamente nos encontramos con cierta desenvoltura en las minucias de su análisis. Como autor, se autoriza al arriesgarse. Se refiere a cierto olfato que nunca puede definirse bien porque es el suyo. Para él, la praxis analítica siempre es un acto arriesgado que nunca elimina la sorpresa. No se puede identificar con la ejecución de una norma. La ambigüedad de una serie de palabras no se quita con la sola aplicación de una ley. El saber nunca garantiza este beneficio. L'aufklärung sigue siendo una cuestión de tacto. Eine Sache des Takts. Esta adivinación, último recurso de una docta ignorancia, desempeña sin duda el papel de la botella que Heisman, convertido en el hermano Crisóstomo, se permitía algunas noches cuando se emborrachaba suavemente. En esos días el antiguo artista y viejo mundano hacía muecas a sus ángeles buenos, como antes había sido más hábil que su diablo al dirigirse al santuario de Mariazell para recuperar su pacto, o como también se había burlado de los monjes del monasterio al representar la comedia de dos pactos sucesivos. No era tan loco ese pobre diablo, o por lo menos su locura era la libertad que se tomaba ante la ley que lo obligaba a depender de un padre nuevo. ¿Quiere acaso decir Freud que todo sabio se burla de su propia ciencia, como Heisman se burla de la ley de su congregación? Tendríamos una embriaguez del tacto, una locura del acto. En todo caso, sustituye la libertad subrepticia del pintor con un acto decisivo y nunca definitivo. A la regla que esquiva una borrachera a escondidas, la sustituye una ciencia autorizada solo por el sujeto como último recurso. A una locura que estaba antes de la ciencia se opone en Freud una locura que habla en científico. El sabio que se permite se combina con la ciencia que permite. Hay pues entre el acto psicoanalítico y la ciencia psicoanalítica una articulación posible, pero nada nos asegura de este acto, puesto que el diablo de antaño lo suple en otras muchas leyes nutricias, seguridades diabólicas, sacadas de un saber, de una clientela, de un confinamiento y de todas las maneras de dispensarse de la obligación de hacer la historia únicamente por el privilegio de ser hijos.